Hoy, nuestro conferencista invitado tiene una trayectoria ministerial que se ha caracterizado por una intensa dedicación a la evangelización y plantación de iglesias en España. Con nosotros, el pastor Juan Carlos Escobar. Queridos hermanos y familia del Centro Cristiano en Sincelejo, desde España, Madrid, les mando un saludo hermoso, entrañable, especialmente para el pastor Mauricio, su esposa Noora Conde, a todas las sedes, 46 sedes que forman parte de este ministerio. En estos 27 aniversario, realmente les felicito por el impresionante trabajo y desarrollo que están teniendo. Por supuesto, creo que este evento que encierra esa idea de expansión y avance, yo creo que va a marcar la vida de muchos de ustedes, de muchos de los líderes y pastores que nos están siguiendo y, como no, de todos aquellos que en estos días se van a estar conectando quizás por primera vez con la iglesia, en contacto con alguien que le haya invitado a poder participar de este evento que sin duda marcará nuestra historia. Mi enfoque sin duda está dirigido hacia la familia en avivamiento, la familia siendo revitalizada. Creo que en estos momentos tan especiales que estamos viviendo en esta pandemia, debemos de prestar especialmente atención a la familia. Y para eso yo quiero leerles un texto, un pasaje de la palabra del Señor que nos va a posicionar en el tema que yo les quiero compartir, familia en avivamiento. Para ello vamos al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20, dice la palabra del Señor que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, donde estaban los discípulos, dice que ellos estaban reunidos por miedo de los judíos. Y entonces vino Jesús y puesto en pie les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Creo que este pasaje nos habla de una visitación especial, extraordinaria, de Jesús a una casa que estaba en confinamiento. Voy a entrar en detalle acerca de esta importancia de que Jesús entre en nuestra casa, que Jesús invada ese confinamiento que quizás en estos momentos vivimos de forma obligada, aunque ya la desescalada ha comenzado en muchos países del mundo. Sin embargo, todavía está latente la pandemia con fuerza en nuestros países. De hecho, en España, después de haber superado estos meses previos al verano aquí en nuestro país de pandemia, ahora nos encontramos a ciertos rebrotes que amenazan con nuevos confinamientos. De hecho, algunas poblaciones de nuestro país están siendo confinadas para impedir la expansión del contagio. Pero quiero llamar la atención sobre una promesa que quiero que quede latente ya, desde este inicio de mensaje. Y se encuentra en lo que dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Dice el Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por tanto, en estos momentos yo quiero declarar sobre cada representante familiar que me está sintonizando que si crees en el Señor Jesucristo, la salvación no solamente te alcanzará a ti, sino que tu casa será también receptora de esa maravillosa bendición que Dios tiene para aquellos que en Él confíen. De hecho, estamos ante un momento donde necesitamos ser salvos de la influencia del virus pandémico, pero sobre todo de otro tipo de virus que está amenazando nuestra casa y también de él yo quiero hablaros. En esta pandemia
Se ha especulado mucho acerca de su origen y claro, como ya se ha hablado tanto y seguramente en este evento y sus pastores también les habrán hablado acerca de ello, dejando al margen la especulación acerca del origen de la pandemia, lo que sí nos dice la palabra del Señor es que esta pandemia es producto de una maldición. La maldición provocada por el hombre en la naturaleza. La naturaleza reacciona cuando hay una mala administración de los recursos, cuando hay un abuso y desuso de todos los medios que Dios ha puesto a nuestro alcance. Siempre que hacemos las cosas mal, siempre que atentamos contra los principios vitales de la naturaleza, de la vida, la naturaleza se revela, la naturaleza de alguna forma se trastorna y comienza a generar perjuicios realmente terribles a nuestra vida, a nuestra familia y por tanto afecta a nuestra salud, la salud pública que ahora mismo está entredicho. Pero dice la palabra de Dios que la maldición nunca vendrá sin causa. Por eso les comento esto. Proverbios 26:2, cuando dice que la maldición nunca vendrá sin causa, es porque ha habido una causa que ha acelerado este trastorno vital que estamos viviendo y que gira todo en torno a un virus. Se conocen aproximadamente 5.000 virus de millones de virus que están todavía por conocer y la mayor parte de esos virus funcionan en nuestro organismo, funcionan en el sistema vital de nuestra naturaleza para beneficio nuestro. Sin embargo, cuando el virus se revela, cuando el virus de alguna manera se revela contra sus propósitos, a través de mutaciones, a través de maneras diversas en los mares, en los seres vivos, en la naturaleza en general, provoca estas reacciones pandémicas que trae tanta y tanta maldición, destrucción y muerte. Por tanto, lo que estamos viviendo es una maldición que no solamente afectará a la salud, y está afectando a la salud, sino que también está afectando como una amenaza a nuestra familia, a nuestros hogares. Por eso, yo creo que tenemos que identificar esta pandemia como un ataque también contra la familia. Y usted dirá, ¿por qué este énfasis en la familia? Pues porque precisamente la familia es el foco, es el sustento, es el fundamento de nuestra sociedad. Si la familia enferma, si el núcleo de nuestros hogares enferma, nuestra sociedad difícilmente se va a sostener. Y esto es algo que está demostrado en la historia, está demostrado sociológicamente. En todas las culturas del mundo hay que cuidar el hogar, hay que cuidar la casa. Y de ahí que nosotros prestemos a través de este mensaje una atención fundamental a la familia. De hecho, cuando escuchamos muchos de los informes que científicos, sociólogos están ofreciendo sobre las consecuencias de esta pandemia, nos alarmamos y realmente nos preocupamos porque realmente están pasando cosas tremendas. Por ejemplo, y hablo de España, de Europa, pero ya he visto que también esto se hace extensivo a Latinoamérica y también, por supuesto, en Colombia. Porque estamos hechos de la misma condición y más allá de ciertos aspectos culturales que nos puedan diferenciar, sin embargo, estamos sufriendo las mismas consecuencias. ¿Qué consecuencias? Por ejemplo, el hecho de que hayan aumentado más de un 50% los divorcios tras este confinamiento. Es decir, que el divorcio ha sido consecuencia de relaciones tensas, relaciones enfermizas, que no comienzan con el confinamiento, sino que se agudizan con el confinamiento. Sobre todo matrimonios que tenían relaciones debilitadas, familias que tenían núcleos de relaciones también afectados, padres, hijos, padres, esposos y esposas. La convivencia en general se ha visto afectada porque ha sido un confinamiento obligado. Y por tanto, el concentrar todo nuestro tiempo y relación en un espacio reducido ha provocado que las familias que ya estaban tocadas, agrietadas en sus relaciones, se hayan consumado situaciones de ruptura tremendamente lamentables. Pero no solamente las relaciones han sido afectadas, también estamos viendo que esas relaciones han podido ser también tocadas por la influencia de virus que tienen que ver con tendencias nocivas, tóxicas, que se han introducido en nuestro hogar y que se han agravado y han proliferado en nuestras vidas íntimas en este confinamiento. Estoy hablando, por ejemplo, del aumento
del consumo de pornografía dentro de los hogares. En España se habla de aumentos de hasta el 70% del consumo de pornografía, y algunas cadenas que eran de carácter privado y de pago pusieron gratuitas ese consumo en el confinamiento, y esas cadenas han aumentado hasta el 60% de su productividad y de su consumo en Internet de pornografía. Esto evidentemente ha traído consecuencias tremendas, porque la pornografía lo que ha dañado es la relación, porque la pornografía se mete en la intimidad de la familia, se mete en la intimidad del matrimonio, mancilla el lecho, daña la relación, al final acaba pervirtiendo lo que debería ser un orden natural en el ámbito de las relaciones. De ahí que incluso los adolescentes y los niños hayan caído en esa trampa que les ha inducido a consumir pornografía de una forma extraordinaria. Hasta la pedofilia también ha crecido en sus redes, en su influencia. La violencia machista, la violencia de género, tanto y tanto que en este confinamiento se ha agravado como consecuencia de que en las familias había ya brechas abiertas. Y este confinamiento lo ha agudizado. Pero recuerda la promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso en este día yo quiero declarar salvación para nuestras familias. Salvación, sanidad, restauración y libertad. Por eso creo que en este congreso, en este evento de expansión y avance, hay un espacio reservado a la familia. ¿Para qué? Para que la familia sea revitalizada, la familia sufra un avivamiento, porque en este confinamiento, en esta pandemia, si bien está la familia como un foco de ataque tremendo por parte de este virus y también por parte de los virus espirituales diabólicos que quieren destruir nuestra esencia social, sin embargo yo creo que también en este tiempo pandémico nos estamos preparando para vivir un impulso como nunca antes en el ámbito de la familia y, por tanto, cómo no, por extensión a la Iglesia. Porque si hablamos que la familia es la esencia y el fundamento de la sociedad, ¿cuánto no más lo va a ser de la propia Iglesia? Por eso, prestemos atención a algunas cuestiones esenciales que vemos en este mensaje y también en este pasaje que hemos estado leyendo. De ahí que tengamos que prestar atención a todas esas amenazas que, además de la promiscuidad sexual de las que le he hablado también, esto ha causado discordia, ha causado agresividad, como dice la palabra de Dios en Proverbios 11:29, que el que turba su casa heredará viento. Y luego también se nos habla en el versículo 9 del capítulo 21 de Proverbios, que mejor es vivir en un rincón del terrado que con la mujer rencillosa e iracunda. También se nos habla de la necesidad de edificar la casa y no dejar que las manos necias las derribe. Eso dice Proverbios 14:1. Pero también yo veo que a través de toda esta situación se abren espacios de corrupción también por causa de la avaricia, por causa de la presión económica que muchos de ustedes están viviendo. Y yo quiero advertirles de que no caigan en las trampas que muchos les van a tender para caer en el enriquecimiento fácil o salir de la trampa del momento que estamos viviendo de estrechez. Porque dice la palabra de Dios en 15:6 de Proverbios, y quiero darle este regalo para usted, que en la casa del justo hay gran abundancia. En las ganancias del malvado, grandes problemas. Mejor es un bocado seco y en paz que en casa de contiendas llena de provisiones. Por tanto, creo que ante estos momentos que vivimos, que se está acentuando tanto y tanta necesidad, cuidemos, por tanto, la avaricia. Protejamos nuestra casa. Que no vivamos solamente un confinamiento causado por esta pandemia, sino que también seamos capaces, por supuesto, capaces de poder adentrarnos dentro de la posibilidad de considerar que para nosotros lo más importante es, sin duda, proteger y cuidar nuestra casa de los virus que no tienen que ver tanto con el virus pandémico que ahora mismo nos está atacando la COVID-19, sino con otros virus que están aprovechando la COVID para introducirse dentro de la intimidad de nuestros hogares. Así que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, ¿cómo podemos nosotros revitalizar nuestro hogar? ¿Cómo podemos nosotros
permitir que Jesús haga esa obra de avivamiento en nuestra familia, que avive la esencia de nuestro hogar, nuestras relaciones, el amor. Yo creo que aquí, en este pasaje que hemos leído de Juan, capítulo 20, nos hallamos algunas claves. En primer lugar, nos encontramos a unos discípulos que estaban encerrados, estaban confinados, estaban resguardados, dice la palabra de Dios, en sus casas por miedo de los judíos. Así que era un confinamiento obligado, un confinamiento que se produjo tras la muerte de Jesús. Y esa muerte de Jesús traía para ellos una amenaza de terror en sus vidas, porque veían el sentido de miedo a acrecentarse en sus corazones. ¿Por causa de qué? Por causa de que con la muerte de Jesús también sus expectativas de liberación de su nación, de salvación de la opresión del enemigo, del imperio romano, todo eso se frustraba, porque ellos quizás no estaban dimensionando el enfoque del evangelio y del ministerio de Jesús. De hecho, tampoco habían creído del todo aquellos que habían anunciado que Jesús había resucitado. Entonces lo que podía sobre ellos, y eso es lo que hacía que su casa estuviera confinada, cerrada a cal y canto, puertas y ventanas cerradas. Ellos estaban ahí confinados por miedo a los judíos. Y es interesante que el miedo es producto de una amenaza. Y cuando nosotros recibimos una amenaza, la tendencia es sentir temor. Ese temor nos lleva a estados realmente que debemos de cuidar y que de alguna manera pueden llevarnos al punto de alguna manera perder de perspectiva el plan que Dios tiene para tu vida y aún los proyectos que están retenidos, cautivados por causa de ese temor que se ha producido en nosotros. El coronavirus, si algo ha producido, ha sido temor. Pero mi pregunta es, ¿qué otras amenazas que en este tiempo estamos viviendo están generando en ti temor? La situación económica, la situación también pandémica, pero también yo veo que muchos padres están preocupados por sus hijos, por el futuro de sus hijos, por el futuro de sus hogares. Muchos sueños han sido dañados, muchos proyectos profesionales abortados, negocios afectados. Estamos ante un cúmulo de noticias que ponen en entredicho la posibilidad de prosperar en este tiempo. Y estamos dejando un legado terrible a las nuevas generaciones. Pero quiero decirles que tenemos que prestar atención a esto y saber dar la vuelta a esta situación y no permitir que una amenaza, ninguna amenaza, nos lleve al temor, porque el temor va a producir primeramente inseguridad, incertidumbre. En segundo lugar, el temor va a producir limitación de tus posibilidades, en dar lo que tienes. El encerramiento en ti mismo no solamente te va a retraer, sino que te va a paralizar y perder oportunidades. El temor te va a impedir pensar con lucidez, con seguridad, con capacidad de reacción. Pero además, lo más tremendo de todo esto es que al final el miedo nos lleva también a paralizarnos físicamente por causa de que todo ese temor que se va adueñando de nuestra vida acaba somatizando nuestro cuerpo, dañando nuestro cuerpo, afectándolo físicamente, también tocando nuestra mente y claro, lógicamente nos lleva a un estado enfermizo, en algunos casos hasta producir una ansiedad tan tremenda que acaba trayendo depresión. Y esa depresión y esa ansiedad causa realmente estragos en nuestras relaciones, nos hace daño, nos impide conciliar el sueño y nos lleva también a buscar recursos errados, equivocados para salir de este atolladero el que nos encontramos. Por eso es importante que prestemos atención a esas amenazas. Así que yo creo que no podemos permitir que el miedo en este tiempo nos haga infelices. Y de ahí que viene la obra de Jesús, porque Jesús lo que va a hacer en este tiempo es irrumpir en nuestro confinamiento, va a entrar en nuestra casa, en esa situación en la que vivimos, en nuestra familia, porque si crees en Jesús, Él entra. No hay puerta cerrada que Dios no pueda abrir, no hay nada que Jesús no pueda hacer. No hay nada que Dios no pueda obrar en este tiempo. No hay puertas cerradas, no hay ventanas cerradas. Jesús traspasa
los límites de cualquier confinamiento. Por eso, cuando observamos el momento en que Jesús entra para poder aportar esa revitalización y ese estado que va a traer un cambio de perspectiva y por tanto un avivamiento también en la esperanza y en las posibilidades que los discípulos habían perdido de perspectiva a causa del miedo y la amenaza que les venía encima. ¿Qué es lo que hace Jesús? Dice la palabra del Señor que cuando Jesús irrumpe en la casa, Él declara primeramente algo que es paz. Paz. Y declara paz mostrando algo que es fundamental en el mensaje del Evangelio. Es que Él, a través de la resurrección, no esconde sus marcas, las marcas de los clavos en sus manos, de los clavos en sus pies, las marcas del sacrificio de Jesús. Esas marcas no las esconde. ¿Por qué? Porque es vital entender que para poder iniciar una etapa nueva, para poder tomar este nuevo paso que Dios tiene para tu vida, para tu familia, debe entrar Jesús y recordar que Jesús vino con un propósito. Y el propósito es justamente de traer reconciliación. Porque a través de la cruz, lo que Jesús hace es reconciliarnos con Dios. Y la reconciliación con Dios es esencial para la paz. Porque no hay paz sin perdón de los pecados. No hay paz sin sanidad del alma. No hay paz si Jesús no entra en nuestros corazones. Pero claro, si no prestamos atención a sus marcas de su sacrificio, olvidamos que de alguna manera no podemos saltar, ir a un avivamiento, a una revitalización, a un espacio saludable, a un tiempo de sanidad sin antes haber sido sanados, restaurados. Y la cruz, las marcas de Jesús nos hablan de esa posibilidad de ser sanados, de esa posibilidad de ser perdonados. Y creo que necesitamos pedir a Dios que Él perdone nuestras vidas, que Él traiga restauración ante tantas situaciones en las que hemos pervertido los principios y valores de Dios, que han abierto puertas a nuestra vida, a nuestra familia, que han abierto espacios de rebelión en nuestras relaciones, en nuestros comportamientos. El estar mal con Dios afecta a todo, porque el estar mal con Dios provoca desequilibrios emocionales, espirituales, y eso hace que de pronto nuestras relaciones se perjudiquen a nivel íntimo, a nivel público, con la esposa, con los hijos, también a nivel empresarial, a nivel relacional, con la comunidad. La gente saludable es la gente que está bien con Dios, y si tú no estás bien con Dios, no vas a poder vivir en paz. Pero además, yo creo que justamente esa paz, cuando entra en papá y mamá, cuando entra en los hijos, esa paz no va a quedar solamente entre tú y Dios, sino que además se va a producir una relación horizontal con el resto. Cuando uno está bien, puede ser influyente y puede ser pacificador. Y justamente Jesús quiere entrar en nuestro hogar, quiere entrar en nuestras familias y proclamar la palabra paz. Proclama la palabra paz, y yo proclamo palabra paz, porque esa paz entra en nuestros hogares, entra en nuestras familias, entra en nuestras casas. Permite que la reconciliación tome lugar en nuestras familias. Todo aquello que nos ha podido dañar, todo aquello que nos ha podido afectar, aquello que ha venido a traer dolor, quebranto a nuestros hogares, hoy proclamamos paz. Y por eso yo creo que el principio fundamental para un nuevo tiempo de avivamiento en nuestra casa comienza con la reconciliación. Por eso, yo quiero seguir adelante con este mensaje, sin dejar esta posibilidad abierta de que en estos momentos, usted que me está escuchando, ahí en su casa, ahí en su familia, en cualquier lugar donde estemos reunidos, quizás hay un sector de audiencia en templos, aunque sea con aforos limitados, pero yo sé que esta audiencia es enorme, son miles y miles de personas que me están escuchando, miles y miles de hogares que me están oyendo, miles y miles de casas que han sido abiertas para Jesús,
Jesús irrumpe en tu casa, Jesús irrumpe en tu familia. Y lo primero que hace es traer paz, traer orden, traer control. Dios es soberano. Y cuando uno dice que está en paz es porque sabe que todo está bajo el control de Dios. Así que aquello que de alguna manera está perturbando tu casa es como consecuencia justamente de que nuestra rebelión contra Dios y nuestro pecado, que al fin y al cabo es de lo que estoy hablando, causa desorden y causa que hayamos perdido esa posibilidad de que Dios tome las riendas de nuestra vida. Así que yo creo que en estos momentos es el momento de poder entregar al Señor las riendas de nuestras decisiones, de nuestra casa, de todo aquello que de alguna manera ha infectado nuestra capacidad de poder ser hombres y mujeres, jóvenes, niños, pacificadores. Así que, ¿qué les parece si recibimos esta palabra? Paz, paz. Yo siento que la paz de Dios está entrando en tu casa. Siento que Dios está sanando corazones. Mira la cruz, mira la cruz, mira la cruz y recibe sanidad. Pídele a Dios que Él penetre en tu casa, en tu familia, y de pronto cause esta paz. Pero no solamente Jesús dice paz, sino que también de pronto Él pronuncia unas palabras tremendas, unas palabras extraordinarias, porque Él dice que sopló, ¿qué dice? Que sopló sobre los discípulos. Y esto a mí me parece extraordinario. ¿Por qué? Porque cuando Él sopla, está soplando para traer poder, para traer aliento. Así que en este día yo proclamo dos cosas sobre tu familia: paz y aliento. Porque justamente cuando se nos habla aquí de este soplo de parte del Señor, se nos habla de insuflar ánimo, aliento, respiración. Se nos está hablando de impartir vida, como dice Job capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ánimo es una palabra de origen latín y es procedente también del griego, que tiene que ver con respiración, vida, aliento. Respiración, vida, aliento. Y cuando Jesús imparte ese soplo, está anticipando lo que luego también va a ocurrir en la casa del aposento alto. O en el aposento alto, que estaba dentro de una casa, donde también estaban confinados los discípulos, esperando que algo aconteciese, algo viniese sobre ellos, un soplo poderoso que traspasó las paredes, que traspasó las ventanas, que provocó un viento recio que nadie sabía de dónde venía, que nadie podía interpretar de dónde procedía, pero era un viento que insufló en la vida de los discípulos, que nadie pudo retener y que se convirtió en el principal agente impulsor de la iglesia, del movimiento más grande que ha azotado la historia. Por eso Jesús, cuando sopla en esa casa, donde ellos sentían la amenaza de esos judíos que querían acabar con la esperanza de los discípulos del Señor, Él sopla, porque no solamente Él trae paz y reconciliación, sino que Él trae una manifestación poderosa de su Espíritu en nuestra vida, para avivarnos, para revitalizarnos. Porque ellos, a pesar de que habían estado con Jesús 3 años, habían convivido con Él, habían comido con Él, habían dormido con Él, habían caminado con Él, habían visto muertos resucitados, paralíticos levantarse, le habían visto caminar por el mar, habían convivido con Él. ¿Qué más podrían necesitar para poder ser gente segura en su fe? Sin embargo, toda esa experiencia no sirvió para ahora encontrarse como se encontraban. Entonces es muy importante que nosotros también prestemos atención a esto, porque quizás tú conoces de Dios, has oído de Dios y conoces de Dios y sabes la historia. Pero hay momentos en la vida como lo que hoy estamos viviendo, en la etapa que hoy estamos viviendo, que no nos basta con todo lo que hemos recibido, con toda la enseñanza, con toda la historia. No nos basta la noticia de que Jesús ha resucitado. Necesitamos experimentar al Jesús resucitado, porque Jesús es
agente vivificador, es el Cristo vivificador. Yo no quiero solamente una fe de conocimiento, quiero una fe llena de una vivencia. En este confinamiento mucha gente está viendo quebrada su esperanza. ¿Por qué? Porque simplemente tienen una creencia. Pero Dios no solamente quiere que tú tengas una creencia, quiere que tengas una vivencia. Y si esa vivencia entra en nuestra familia, no solamente vamos a hacer a nuestra familia religiosa. No, ya hemos vivido nosotros mucho acerca de hacer de nuestras familias cristianizadas. No, queremos una vivencia. Y la vivencia es lo que va a hacer que podamos enfrentar este tiempo post-pandémico, este nuevo escenario que se nos presenta por delante. Una vivencia que va a revitalizar nuestro potencial. Una vivencia que va a revitalizar nuestra capacidad de creatividad. Va a revitalizar nuestra energía. No, Señor, no nos vamos a quedar confinados para vivir un espacio de improductividad, abandonando nuestros sueños, nuestros talentos. No, en absoluto. El Señor viene a soplar para darte ánimo, para revitalizarte. El aliento del Espíritu Santo viene sobre cada uno de nosotros para llevarnos a un nuevo tiempo de oportunidad. Porque sí, señores, señoras, yo creo que este es un tiempo de oportunidad para la iglesia, para las familias, para todos aquellos que me estáis escuchando. Cuando uno siente que Dios viene a nuestra vida, no viene simplemente para recordarnos cosas que tienen que ver con solo dogmas, con solo doctrina, con solo teoría, con solo enseñanza. No, es vital ser conscientes de que en este tiempo la vivencia en Cristo es importante. Por eso, no basta con que me hayan contado que Jesús resucitó. Necesito hoy experimentar la resurrección, el poder de la resurrección, porque ese avivamiento es lo que va a hacer que de alguna manera mi fe no sea vana, para que de alguna manera todo lo que yo he sabido de Él, para que todo lo que yo he conocido de Él, no quede solamente en el ámbito del conocimiento. Así que yo quiero que nos preparemos. Porque sin duda el Señor nos habla de un momento donde el Señor hará algo extraordinario en cada uno de nosotros a través de todo lo que Él ha prometido en su palabra. De ahí que el Señor nos está preparando para este tiempo que nos habla sin duda alguna de lo que tiene que ver con el avivamiento dentro de las familias. Así que, queridos, en este mensaje donde yo traigo para tu familia esta palabra paz y esta palabra ánimo, a través del soplo del Espíritu Santo, yo creo que es suficientemente fuerte y valioso este mensaje como para que de pronto permitas que entiendas lo que significa creer a Jesús para ser salvo. La salvación no solamente abarca el perdón, también la salvación abarca el poder que te va a llevar a ser resolutivo, el poder que te va a levantar del desánimo, porque si algo tiene que ver con el ánimo es que inflama tu alma. Si tú te sientes como esa pelota que de pronto, o ese balón que es presionado hasta que finalmente se desinfla, así es a veces como sentimos que es la depresión en nosotros, que la opresión tanto nos aprieta que finalmente sentimos que el aire se escapa. Y siento que hay muchas personas que en esta pandemia han sufrido desánimo. Puedo pensar en mamás y puedo pensar en papás que están en estos momentos escuchándome, viviendo tiempos de desánimo, viviendo tiempos donde se han desinflado sus esperanzas, donde se sienten sin fuerzas, sin capacidad de reaccionar. Yo no sé quién me está escuchando ahora, donde sabemos que esta palabra está causando un impacto en su vida. Aún yo creo que hay líderes que me están oyendo que están desanimados. No sé la causa que te está desanimando, pero lo que sí sé y estoy seguro es que Dios no te va a dejar en vergüenza. Si tú has creído en Él, la salvación entra en tu familia y esa salvación trae la posibilidad de también salvarte de los efectos post-pandémicos. Yo creo que en este tiempo donde nuestras familias están siendo tan tocadas, tan afectadas por estos momentos tan dolorosos que el mundo está viviendo,
Si no recibimos a Jesús, no sé qué otra esperanza nos queda. Porque yo ya mirando a un lado, mirando a otro, observo que nos hemos quedado sin capacidad de reacción. Pero yo sé que en este tiempo, cuando miramos a Jesús, no estamos contemplando a un Cristo muerto, sino un Cristo vivificante. No solo vivo, sino vivificante, que quiere entrar en tu casa y quiere soplar aliento. Por eso, papá, mamá, joven, niño, no sé cuántos en estos días están viviendo estos instantes tan claves en la historia de la humanidad para permitir que Dios de pronto no se quede solamente en las puertas de tu casa, sino que permitas que Él entre. Clama a Él, búscale, reclama de Dios este momento donde realmente el Señor quiere traer sobre ti una tremenda visitación de parte del Señor. De ahí que yo en este tiempo venga sobre tu vida, venga sobre tu casa, para proclamar lo que realmente Dios está prometiendo. Que el Señor ha dicho que Él traerá sin duda gozo, alegría. Va a traer un tiempo de expectativas nuevas. Un tiempo donde el Señor declara que Él avivará su obra en medio de los tiempos, como dice Habacuc. Y la obra de Dios comienza en las casas. Todo comenzó en las casas. La Pascua comenzó en la casa. Una casa preparada para Jesús tener las cenas con sus discípulos. En una casa Jesús se representó a sus discípulos tras la resurrección. En una casa cayó el Pentecostés. Y en las casas se expandió la iglesia. Y también en las casas vendrá un avivamiento extraordinario. En este tiempo donde los templos se quedan escasos como recursos para poder impulsar la obra de Dios. Pero qué tremendo es que donde Dios comienza los avivamientos es en el seno de nuestras familias. Quizás en algunos de los que me están escuchando. Todo comienza con alguien que le cree, con alguien que recibe esta palabra. Porque cuando tú le crees, Él penetra, Él entra en tu casa. ¿Cuántos hoy dices, necesito esa paz? ¿Cuántos hoy dicen, necesito el soplo de Dios? ¿Cuántos hoy dicen, necesito esta promesa? ¿Cuántos dicen, hoy necesito que Dios restaure, sane, libere mi hogar? Vamos a orar. Yo voy a entregar en un momento ya este mensaje. Voy a cerrar mi participación a través de este medio. Yo sé que ha sido todo virtual, pero el Espíritu Santo no es virtual, está ahí, está aquí en este plató donde yo estoy hablando, pero también está ahí en cada hogar, en cada familia. ¿Por qué no cierran sus ojos? Padre, madre, toma la familia, toma la mano de tus hijos, de tu familia, de tu esposa. Si estás solo, estás sola, no importa, esta palabra es para ti también, porque contigo Dios comienza un avivamiento en muchos hogares, en muchas familias. Vamos a creer que este tiempo de pandemia los hogares no van a ser destruidos, sino van a ser revitalizados. ¿Por qué no oramos al Señor? Pedimos que el Espíritu Santo baje, descienda sobre cada familia, sobre cada hogar de líderes, de pastores, sobre cada hogar de empresarios, sobre cada hogar de obreros, sobre los hogares y familias desestructuradas. Creo que Dios trae restauración, sanidad sobre las familias de Sincelejo, de aquellos puntos que se han conectado con esta emisión. Yo creo que ahora entra Jesús en tu casa y toda amenaza de miedo se marcha afuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo proclamo en estos momentos que tú proclamas paz. Señor, todo espíritu de violencia, de muerte, de rencor, de odio, ahora se marcha fuera en el nombre de Jesús. Padre, declaro que en este momento, Señor, tú estás entrando en las vidas de muchas familias, en las vidas de muchos hogares, fuera con todo rencor, fuera con toda avaricia, fuera con toda promiscuidad, todo virus que ha infectado los hogares, que está trayendo tensión, está trayendo confrontación. Señor, paz. Paz, el poder de la cruz, el poder de la sangre de Jesús ahora trae reconciliación. Dile al Señor conmigo, Señor, en estos momentos yo permito que Jesús entre en mi casa. Perdóname por mis pecados, por las puertas que he abierto para que penetraran virus malignos a mi corazón, a mi mente e infectaran mi vida. Señor, yo hoy me reconcilio y entrego mi casa, mi hogar a ti, Señor. Comienza una obra nueva, comienza una vida nueva, pero también, Señor, pido que ahora vengas con un soplo fresco, nuevo, revitalizador a cada familia de Sincelejo, a esos lugares en el mundo
que están conectados en estos momentos con nosotros. Señor, sopla, 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 sopla ahora, en el nombre de Jesús. Poder, Señor. Señor, trae ánimo, espíritu de creatividad, aliento, Señor, para este tiempo que se nos viene por delante, este nuevo escenario, que para unos será de dolor y sufrimiento, pero para los que creen en ti, Señor, no será de vergüenza ni de abandono. Señor, tú restaurarás y levantarás familias y levantarás hombres y mujeres para, Señor, tomar tiempos de oportunidad, oportunidades que se dan por la misericordia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor Mauricio, gracias por esta oportunidad que me ha dado. Saludos a su familia, a su esposa, a sus líderes, queridos amigos, todos aquellos que nos escucháis una vez más desde Madrid, España. Un gran abrazo con mucho amor y con mucho deseo de paz y bendición, de aliento para todos ustedes. Hasta pronto, que sea una próxima vez si Dios quiere.